Hola a todos, buen día, damas y caballeros. Me da mucho gusto poder participar en esta sesión para estar con ustedes en su congreso. Quiero agradecer al presidente y vicepresidente, al doctor López Caballero y al doctor Vargas Zamora por la invitación de mi colega y de su servidor a esta sesión. También me da mucho gusto que fui invitado para hablar de un tema que se encuentra muy cerca de mi corazón, la detección temprana del cáncer prostático. En la actualidad se está convirtiendo en una alta prioridad, particularmente como lo vemos en Europa. El cáncer prostático en el mundo, cuando hablamos de la parte de Centroamérica, de hecho, se tiene una menor incidencia, prácticamente a la mitad de lo que se tiene en el norte de Europa, pero la mortalidad es equiparable a la que tenemos nosotros. Tal vez uno de 10 pacientes muere en nuestros países y ustedes están enfrentando un problema con cáncer prostático, aunque sea menos prevalente, pero la mortalidad está impactando altamente en la tasa de mortalidad de su población. Y esto pues ha ido en aumento. La sociedad europea es el cáncer más común en el hombre en la actualidad. Uno de 7 hombres en Europa desarrollarán cáncer prostático antes de los 85. Y sabemos que antes de que tuviéramos el antígeno prostático específico, uno de 3 hombres y luego uno de 2 morían por cáncer. En 2018, la Unión Europea, con 107.000 hombres que han muerto por cáncer prostático en la Unión Europea, 15.000 más que en 2010. Por lo tanto, hay algo que está sucediendo con el cáncer prostático. Cuando el antígeno prostático específico se introdujo en los años 80, lo primero que habíamos visto era que se detectaba en una etapa temprana, pero se detectaban demasiados cánceres. Es lo que llamamos un sobrediagnóstico. Quiere decir que estamos diagnosticando cáncer debido a el cambio de usar más PCA en pacientes. El tumor no es agresivo, no causa síntomas, no causaba metástasis, pero no lo sabíamos y tratábamos a todos los cánceres con las mismas consecuencias. Después de este sobrediagnóstico hubo una disminución en mortalidad. Yo no estoy diciendo que solamente se deba al antígeno prostático específico, sino también a los mejores tratamientos que ahora podemos entregar. Pero si vemos lo que hemos logrado entre 2005 y 2009, hay un declive en la mortalidad por cáncer prostático, que es impresionante en comparación con los otros cánceres. Vean qué hicimos con el cáncer vesical. Prácticamente no hubo mejoría. Ningún otro cáncer logró tanto avance y mejoría como en el caso del cáncer de próstata. El cáncer prostático al costo de sobretratamiento y sobrediagnóstico con la llegada del antígeno prostático específico. Sabemos que podemos encontrar cáncer incidente en más del 50% si se realizara autopsia. No siempre es agresivo, pero no debemos olvidar que 11% de las muertes por cáncer en hombres se relaciona con el cáncer prostático. Por lo tanto, no se trata de una enfermedad inofensiva que no mate. Y nosotros tenemos con los estudios aleatorizados el tamizaje. Aquí tenemos un estudio aleatorizado en Europa, este es el sueco, en donde a mayor seguimiento se tenga a 14 años mayor, la curva se van a ir separando para mostrar que después de 14 años, al igual que en el estudio de Suecia, había una reducción de 44% en muertes debido a cáncer prostático. Si podemos reducir la mortalidad de cáncer prostático con el tamizaje, obviamente se tiene que realizar. Sin embargo, el problema es con el sobrediagnóstico y sobretratamiento. Acá tenemos el estudio de mayor seguimiento que tenemos, 19 años. Vemos la diferencia es enorme. 54 y 52% ha disminuido la tasa metastásica y muerte por cáncer prostático. Si vamos a determinar el antígeno prostático específico en personas de 45 que van a sobrevivir 30, 20 años,
la diferencia debe ser más grande. Pero como lo dije anteriormente, detectamos demasiados cánceres que eran inofensivos. Por lo tanto, el antígeno prostático específico ha sido víctima de su propio éxito. El cáncer prostático se dice que no es una enfermedad que mate. Sabemos que puede uno perder la potencia sexual, incontinencia, y también una vez que se tiene el diagnóstico de cáncer prostático, inmediatamente se da un tratamiento activo, ya sea cirugía o radioterapia, porque en aquella época originalmente no podíamos discriminar entre un cáncer significativo o insignificante. Y yo, después de más de 3.000 pacientes a los que he sometido a prostatectomía, debo admitir que he hecho cirugía en pacientes que no la requerían en ese momento. Y ahora simplemente se debía haber dado un seguimiento. Pero la consecuencia es que hubo una propaganda contra antígeno prostático específico que ha empezado con una fuerza de trabajo en Estados Unidos donde se recomienda contra las pruebas de PSA. Las consecuencias es que hay menos pruebas de antígeno prostático específico, no solo en Estados Unidos, también en Europa. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí tenemos el Reino Unido, en donde la muerte de cáncer prostático ha aumentado en 17% en los últimos 10 años. El cáncer prostático en la actualidad mata a más hombres que el cáncer de seno mata a mujeres, y esto simplemente por la parte de la detección. En Alemania, en la actualidad, el cáncer prostático mata a más hombres que el colorectal, por lo mismo, por la misma buena razón. Por lo tanto, en Estados Unidos encontramos que el cáncer prostático, con el paso de los años, se ha detectado más en una etapa metastásica. Entonces, esto lleva a mayor mortalidad con el tiempo, y es exactamente lo que pasa. ¿Conocen ustedes esta? Esto es lo que pasa después de que empezó la historia del antígeno prostático específico. Pero este declive se ha detenido y ahora ya no hay un aumento en mortalidad por cáncer prostático en Estados Unidos. 5 años ha incrementado en un año. Por lo tanto, no podemos permitir que esto siga pasando. Finalmente, recientemente una publicación del Instituto de Cancerología alemán, 5 años después de la fuerza de trabajo y sus recomendaciones en Estados Unidos contra el tamizaje, encontramos que hay un incremento en enfermedad nodal o también en enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. Estos pacientes no podrán ser curados. Esta es la situación en Bélgica. Yo sé cuál es la situación ahora de la COVID en su país, pero sabemos que entre marzo y septiembre de 2020, con la crisis por COVID, ha habido menor diagnóstico, menos 15% cuando hablamos de cáncer prostático, también para melanoma, cáncer cutáneo. Menos pacientes son detectados de manera temprana y esto va a impactar también la mortalidad en el caso de cáncer prostático. Pero nosotros no hacemos pruebas de antígeno prostático específico y no hacemos tamizaje como se han hecho en los estudios aleatorizados. Los tiempos han cambiado. En la actualidad podemos evitar el sobrediagnóstico, pero utilizar PSA de una manera más inteligente, relacionado con la edad, la densidad de antígeno prostático específico con el volumen. Tenemos calculadores de riesgo. PC, PT y ERCPC son calculadoras de riesgo para un paciente de cierta edad con una historia familiar, con cierto grupo étnico. Se puede determinar si se encuentra en alto riesgo o no de tener cáncer prostático significativo, y los biomarcadores moleculares a la vuelta de la esquina, que cada vez se utilizarán más. Y por último, no mandamos a todos los pacientes con un PSA sospechoso más alto a biopsia. Ya ahora hacemos una resonancia magnética, y aunque no se tenga esto disponible, el uso de las calculadoras de riesgo y la densidad de PSA es algo que, además de la PSA antes de ir a la biopsia, para evitar el sobrediagnóstico. Por otro lado, reducimos el sobretratamiento porque reconocemos que los pacientes con bajo riesgo
no deberían tener un tratamiento activo todavía, y algunos pacientes con riesgo intermedio también. Esto llega hasta 65%, y nosotros estamos ahora limitando los normogramas para predecir a aquellos pacientes para que tengan una vigilancia activa. ¿Qué quiere decir financieramente? Tenemos un par de PSA, lo que sería el equivalente a unos 10 euros. Ahora, la resonancia magnética MP cuesta 136 euros y el paramétrico es igualmente bueno. Y el tratamiento de cáncer significativo en Europa va de 10 a 15 mil euros. Pero el tratamiento de un diagnóstico de enfermedad demasiado tardía, que finalmente será algo de enfermedad refractaria con un costo de 240.000 euros contra lo que cuesta la de detección temprana. Ahí habría menos biopsias, menos sobrediagnósticos, menos muertes y definitivamente una mejor calidad de vida. En 1993 nos dimos cuenta que 25 a 35% eran demasiado avanzados para ser tratados curativamente, porque se diagnosticó muy tarde, 50 a 60% obviamente tenían metástasis. Si no se hace algo ahora, en 2021, estos datos estarán presentes y seguirán muriendo los pacientes por cáncer de próstata porque se detecta muy tarde. Nosotros tenemos que informar a los pacientes, tenemos en diferentes idiomas, traducidos ya al español y al portugués, estos folletos en inglés, en todos los idiomas, guías de la EUA para dar información a los pacientes y también para los legisladores europeos, para los políticos. No queremos tener una prueba PSA para todos los hombres de cierta edad de forma pareja. Usamos calculadoras de riesgo. Las calculadoras ERCPC y PCPT, los de 50 a 59 con un PSA por abajo de 1 no deben de tenerlo cada año. Sería cada 2, cada 4 años, de acuerdo a estos. Y cuando está por arriba de 3, entonces serán las pruebas de reflejo. La densidad del PSA. Esto es lo mismo, la misma población de 60 a 70. Cuando se encuentra abajo de 1, se detiene PSA porque desarrollará un riesgo de desarrollo de cáncer. Está bajo la historia familiar de los afroamericanos. La densidad del antígeno prostático específico está ahí. Si el PSA está por arriba de 3, nosotros no hacemos biopsia a todos ellos. Hacemos prueba de reflejo que dije y entonces podemos decir que 35% se encuentran por el riesgo y nada más hacemos un seguimiento clínico. 65% para riesgo alto y no van a la biopsia, van a una resonancia magnética multiparamétrica si la tienen disponible, y cuando el PARS es 1 o 2 es bajo riesgo y se va a seguimiento clínico. Si es 4 o 5 es de alto riesgo y deberá tener una biopsia focalizada sistemática, ya sea que no tiene cáncer y se va a seguimiento clínico, o si tiene cáncer y cuando tiene cáncer entonces hay una probabilidad de que tenga cáncer grado 1, el bueno, 25%. Y entonces se da un seguimiento activo. Tenemos todo un algoritmo de cómo dar seguimiento a los pacientes siguiendo los valores de PSA y la edad. Y aquí tenemos lo que nosotros queremos ahora que sea incorporado en el plan para vencer el cáncer en Europa, y ha sido propuesto por la presidencia de la Comisión Europea, en donde ha hecho la consulta. Y lo que la gente quiere es una extensión de los programas de tamizaje a otros tipos de cáncer. Y el cáncer prostático se votó como el de esta significancia. ¿Qué le proponemos a la Unión Europea desde la Comisión? ¿Cómo podemos eliminar este asesino de los hombres en Europa? Lo primero que tenemos que hacer es hacer que todas las sociedades nacionales estén conscientes para que los médicos generales y también la población sepan que aquí vemos los países en donde ya se ha dado esta presentación, misma que estoy compartiendo con ustedes para el Colegio Mexicano de Urología Nacional. Nosotros tenemos las recomendaciones para el plan de cáncer europeo.
Hombres bien informados, no tamizaje en todos, de 45 a 50, con una esperanza de vida de más de 10 años, calculadoras de riesgo, PSA relacionado con edad, densidad de PSA, biomarcadores, resonancia magnética si tiene, biopsia solamente para aquellos que están en riesgo de un cáncer significativo y tratar activamente solamente a aquellos que tengan un riesgo de morir por cáncer prostático y manejar con una vigilancia activa a aquellos con riesgo intermedio o bajo. Y creo que el plan de cáncer europeo incorporará estas guías para poder disminuir la mortalidad por cáncer prostático, mejorar la calidad de vida y finalmente disminuir el costo de cáncer prostático, porque el cáncer prostático no curable generalmente es caro. Mis conclusiones son las siguientes. Sabemos que la detección temprana salva vidas y esto debe ser en México, al igual que en cualquier otro país. PSA no es caro, pero debe de utilizarse correctamente. El cáncer prostático puede reducirse radicalmente, las muertes, y los médicos generales tienen que recibir la información que si hoy no quiere uno morir por cáncer de próstata se puede lograr. Y esto es para la población masculina saludable, debe saberlo. No tener un tamizaje masivo sin informar, sino un sistema para los hombres saludables bien informado y esperamos que esto se incorpore en el plan contra el cáncer en Europa y también en otros países. Quisiera traer los saludos de nuestros ejecutivos John Senson, Arnulf Sensel, Manfred Weir y Chris Chappell, quien presentará el día de hoy igual que yo. Queremos agradecer al doctor Hernández Porras, presidente y vicepresidente. Nos veremos, no en Milán este año, porque va a ser una reunión virtual de la EAU en 2021, pero ojalá que en el 22 nos podamos ver en personas físicamente. Gracias por su amable atención.